única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Acontecimientos que tienen variables interesantísimas hoy y a los que se suma un tratamiento tal vez diferente de lo que han visto en otras cadenas y en otros programas sobre los dramáticos acontecimientos que están ocurriendo en Estados Unidos después de la evidente represión contra ciudadanos negros, ¿no? Pero hoy vamos a recordar cuántas veces hablamos de la península de Crimea, ¿no? Sebastopol, punto estratégico y puerto estratégico, se suma a la importancia histórica de Crimea, donde ya en 1853-54 peleaban los imperios occidentales contra las áreas de influencia de la Moscú de los zares. Parece que volvemos por las mismas, pero con diferentes armamentos y diferentes argumentos, ¿no? Cualquiera sea el caso, es mejor plantearlo a través de los acontecimientos en pleno desarrollo, porque son los testigos, los protagonistas, los que nos dan la pauta de lo que, como si fuera la actualización de algunos choques de imperios de aquella época, se repiten ahora, ¿no? Y acá tenemos una muestra. Ya el sitio de Sebastopol de 1854 al 55, el sitio de Sebastopol de 1941 al 42, con la Alemania nazi y la Unión Soviética como protagonistas, cede terreno ahora en esas latitudes a la OTAN, que estima que misiles rusos en Crimea amenazan a todo el Mar Negro. Por lo menos así lo dijo Philip Breedlove, comandante en jefe de la OTAN, que ayer los presentamos, y los ejercicios que están haciendo ahora demuestran que la OTAN sigue preocupada por la militarización de Crimea, al menos ellos dicen eso, y por la capacidad de combate de las tropas que Rusia tiene en la península, así lo declaró el comandante de las Fuerzas Armadas de la OTAN en Europa, como les presentábamos ayer, Philip Breedlove. Es algo que nos preocupa, ya que los misiles de crucero, los sistemas de defensa antiaérea y otros equipamientos en Crimea demuestran que son capaces de alterar la situación militar en la zona del Mar Negro, dijo. Mientras tanto, los que alteraban el equilibrio eran los que mostraban todos los tanques y todas las unidades que tenían. Pero el hombre volvió por su fuero, como le corresponde a un jefe. Vehículos blindados de Estados Unidos se acumulan en Europa, cerca de Rusia. Lo habíamos mostrado el lunes. Y hoy el comandante de las fuerzas del ejército de los Estados Unidos en Europa, el teniente general Ben Hodges, decía: las fuerzas del ejército de Estados Unidos estarán aquí en Lituania, así como en Estonia, Letonia y Polonia, durante el tiempo que se requiera para disuadir la agresión de Rusia y para asegurar a nuestros aliados. Hemos planeado rotaciones a cabo hasta el próximo año. Las unidades que se designen van a seguir aquí. Ellos, se refería a Rusia, sin duda tienen la capacidad de hacer eso. No puedo hacer un juicio sobre la base de lo que se acerca a una intención, sino que han demostrado la capacidad y han posicionado sus fuerzas para hacer hecho de que la capacidad de hacer eso la tienen, ¿no? Por lo demás, la forma en que han apoyado el referéndum de Ucrania, el referéndum ilegal en el este de Ucrania, dice él, que nadie reconoce, dice él, su participación activa en ese sentido, es evidente que no tiene ninguna intención de alejarse de Crimea, que es un territorio soberano de Ucrania por un acuerdo que Rusia firmó hace años. No han mostrado ninguna indicación de apoyar eso y por lo tanto las capacidades las tienen allí. El número de grupos de trabajo, grupos de tarea, de batallones están ahí, pero no puedo hacer una evaluación sobre su intención todavía. Lo que sí puedo, le faltó decir, es mover mis blindados para demostrar lo expuesto que estamos a cualquier evento, ¿no? Esto es Sebastopol, Crimea, como les mostramos en el mapa. Obviamente estamos en una base aérea.
Y ahí están las banderas de Rusia y de la aviación rusa de primera línea. Y por supuesto se presentan los aviones de primera línea de la aviación rusa, como los que tenemos en la República Bolivariana de Venezuela, ni más ni menos. La base aérea de Belbek, en la histórica península de Crimea, donde los imperios están peleando desde 1854. Hay un general ruso, el teniente Andrei Yudin, que comentaba hoy el despliegue y el porqué de la presencia de esta demostración acá. Diferentes tipos de la aviación, Sukhoi 27, Sukhoi 30 M2, generaciones 4+4, 4+, ya casi todos los aviones de quinta generación en promedio con las modernizaciones que se le hicieron. Y esto es aviación de ataque y aviación de bombardeo. Y también aviación de intercepción. El teniente general Andrei Yudin. Con la recepción ceremonial de hoy de la maquinaria de la aviación en el aeródromo Belbek, en este regimiento de aviación estamos completando la creación de una unidad de aviación autosuficiente en este Distrito Federal de Crimea. La unidad nos permitirá defender plenamente los intereses de la Federación de Rusia para apoyar la seguridad de los intereses de Rusia en el sur de Rusia. Representa todos los tipos de la aviación. Aviones de guerra, como se ven ahora, Sukhoi 27 SM, Sukhoi 30 M2, la generación de 4++ de aviación, aviones de ataque, de bombardeo, toda la aviación de las fuerzas rusas, de combate y de transporte de la aviación y de apoyo logístico, están aquí y se nos permite cumplir con absolutamente todas las asignaciones que se nos puedan indicar en cualquier momento. Су-30 М2 самолеты 4-го плюс поколения, ударная авиация и штурмовая бомбардировочная и армейская авиация. Con esta pequeña representación de cada uno de sus aviones de primera línea, Rusia refuerza además con otros 14 cazas sus efectivos aéreos en Crimea. Y Trojayev dijo que la mayoría de los ciudadanos de Sebastopol nunca han visto aeronaves de este tipo. Sin duda le prestarán atención cuando ejecuten sus vuelos. En Kiev, Ucrania, el comandante de la aviación de los Estados Unidos, Philip Bredlov, salía al ping-pong de las declaraciones. Estados Unidos sigue comprometido firmemente en proporcionar las finanzas, el equipo y el asesoramiento especializado de expertos a Ucrania para ayudar a las fuerzas de seguridad aquí y responder más eficazmente a defenderse de los ataques de los que se enfrentan todos los días las tropas rusas y las fuerzas apoyadas por Rusia en el este. Queremos ayudarlos para defenderse de esos eventuales ataques. Al menos sobre el número exacto, es más sobre el hecho de que hay una gran fuerza allí y que se puede ejercer si se requiere. En el interior de Ucrania todavía vemos un gran número de rusos que se dedican principalmente a la capacitación, asesoramiento, asistencia y a la ayuda a las fuerzas apoyadas por Rusia en el este. Nosotros no vemos formaciones de combate, pero vemos las tropas que están allí específicamente para obtener una columna vertebral, una orientación y formación para el uso respaldados por las fuerzas del este. A otra pregunta, en una muy especializada rueda de prensa, dijo: lo que yo diría es que seguimos buscando a los requisitos aquí en Ucrania, seguimos asesorándonos y nada en este momento está fuera de la mesa. En nuestras consideraciones estamos observando todos los aspectos de este teatro de operaciones, tenemos puesto la mirada en todo. Ante otra pregunta dijo: he compartido mis inquietudes acerca de lo que ha estado ocurriendo en el este en el pasado y creo que esas preocupaciones se mantienen. Y es que a través del nuevo abastecimiento y el nuevo reabastecimiento de armas, capacidades y materiales, incluso de construcción en el este, que hemos visto a través de la última semana, que hacen las fuerzas apoyadas por Rusia en el este y son capaces y pueden estar presionando por tierras adicionales a lo largo de la línea de contacto. Y esa sigue siendo mi principal preocupación, que puedan expandirse más allá. Mock NATO, saying it stands for no action, talk only.
What do you think And these convoys continue without involvement of the Ukrainians and without the approval of the Ukrainians. Estos convoyes continuarán sin la participación de los ucranianos y sin la aprobación de los ucranianos, y de hecho tenemos la mayor idea de lo que hay en esos convoyes, ya que no están involucrados con ellos. Me gustaría ofrecer a usted que en este pasado reciente, como hemos visto, más y más convoyes llegan a las zonas orientales. Hemos visto trasladar más y más artillería, vertiendo fuerzas ucranianas. No puedo dibujar las líneas directas, pero esta es una observación que tenemos y no quiero entrar en detalles. A otra pregunta dijo, en segundo lugar, nos preocupa que las capacidades en Crimea que se están instalando traerán efecto a casi todo el Mar Negro, y esto es motivo de preocupación. Misiles de crucero, misiles de defensa costera, misiles tierra-aire y otras capacidades que cambian la situación en el terreno de ejercer influencia militar rusa sobre el Mar Negro. Thank you all. Hubo una especie de guerra de declaraciones, ¿no? Pero cuando lo dice un general de 4 estrellas y que es el jefe de toda el arma aérea, la cosa se pone muy, muy sensible. En Vilnius, prueba de Lituania, movimiento de personas importantes. Juozas Olekas, ministro de Defensa, y el ministro de Defensa de Lituania, Juozas Olekas, decía, mientras era trasladado después de una visita muy importante, deberíamos discutir, porque teníamos la discusión en el Parlamento, 2 comités de acuerdo, y hablábamos de cómo apoyar con municiones y armamentos, y deberíamos discutir con todos nosotros. Luego ya, en una muy directa entrevista con la bandera de la OTAN y la bandera de Europa, dijo, en primer lugar, me gustaría decir que apoyamos firmemente a los ucranianos en esta situación. Fue muy profundo para mí el estrés cuando visité el Hospital Central de las Fuerzas Militares en Kiev. He visto las lesiones, los hombres jóvenes con piernas amputadas, los brazos, las lesiones en otras partes del cuerpo, y creo que debemos ser más activos para apoyarlos, incluyendo la discusión sobre armamentos y municiones. Hemos tenido ya esta discusión y hemos acordado que vamos a comprobar lo que necesitan y vamos a comprobar lo que podemos enviar por ellos, y luego nos encontraremos con una conclusión final de lo que podemos hacer y cómo podemos apoyar. Pero en otro caso, se admite para el tratamiento del personal herido toda la ayuda que necesiten, el apoyo humanitario, el envío no militar, pero el equipo médico y otra ayuda humanitaria sin duda serán los primeros. En suma, Lituania dice que va a proporcionar armamento a Ucrania para luchar contra los prorrusos, como si no hubiera complicaciones ya en el terreno, y los países de la OTAN se han mostrado reacios a propiciar ayuda armamenticia a Ucrania para luchar contra los bien equipados rebeldes, para no provocar a Rusia, aunque Estados Unidos sí ha apoyado al país con equipamiento militar no letal. Pero Lituania, que la semana pasada abrió su propia terminal de gas natural licuado para defenderse del corte de las exportaciones rusas, está tomando una postura bastante agresiva contra Rusia. Todos los asuntos deben estar sobre la mesa. Hemos acordado con Ucrania que estudiará qué el material necesitan y nosotros qué podemos enviar para llegar a una conclusión final, ha afirmado Olekas, al ser preguntado en esta entrevista por la ayuda de qué tipo y hasta dónde enviarían a Ucrania. For the treatment of injured personnel, support by humanitarian. En suma, durante una visita a Kiev realizada esta semana, el presidente lituano, la señora Dalia Grybauskaite, y el ucraniano Petro Poroshenko anunciaron en rueda de prensa conjunta que mostramos en su momento que Lituania enviaría ayuda militar a Ucrania, y aquí el ministro la confirma. En el terreno se sigue entrenando con armamento muy moderno y las tropas parecen estar preparadas para cualquier situación. El estado de preparación es, aunque se estén utilizando armas como ese fusil con adaptadores para las maniobras, es realmente interesante. Y aquí el Bundestag, o el viejo Reichstag si quieren, ahora remozado, sobre todo en su interior.
pero con muchas cicatrices de la batalla por Berlín. Angela Merkel, en reunión plenaria. La característica señal para iniciar sesión. Todos se ponen de pie. Bundeskanzlerin Frau Dr. Angela Merkel. Angela Merkel trae un agresivo discurso bien preparado, no improvisa, algunas de cuyas frases vamos a destacarle a ustedes. Toma aliento y se lanza. Nada justifica o excusa la anexión de Crimea por Rusia. De entrada, ovación. Nada justifica la participación directa o indirecta de Rusia en la lucha por Donetsk y Luhansk. Rusia está cuestionando el orden pacífico de Europa y se está pisoteando el derecho internacional. La situación de Donetsk y Luhansk está muy lejos de un alto el fuego y por eso las sanciones económicas siguen siendo inevitables. Se refería a las sanciones a Rusia, ¿no? Nuestros esfuerzos para superar esta crisis requerirá paciencia, capacidad y resistencia. Y luego dijo: el gobierno alemán apoya en principio el paquete presentado por el presidente de la Comisión, Jean-Claude Juncker, con el que la Comisión Europea y el Banco Europeo de Inversiones se movilizarán con inversiones adicionales de unos 300 millones de euros. En suma, dijo, mantener las sanciones a Rusia es inevitable. En Rusia, Vladimir Vladimirovich Putin se reunía en Sochi con el alto mando y también respondía leyendo, no improvisando. Rusia no va a involucrarse en juegos geopolíticos ni en conflictos, ni en ninguna intriga o conflicto en el que quieran involucrarnos, declaró Vladimir Putin en esta reunión dedicada al desarrollo de las Fuerzas Armadas. El jefe del Estado hizo hincapié en la necesidad de garantizar la protección de la soberanía y la integridad de la Federación de Rusia y de sus aliados, y dijo: al mismo tiempo es indispensable para salvaguardar firmemente la soberanía y la integridad de Rusia y la seguridad de nuestros aliados, actuar como lo hemos estado haciendo. Se prestará especial atención a la necesidad de un enfoque integral y de la unificación de todos los organismos estatales a la hora de solucionar problemas del ámbito de la defensa. Esto está muy interesante. París. Y estamos con Abdel Fattah al-Sisi, presidente egipcio. Le recibe el ministro de Finanzas, Michel Sapin, y estamos en el histórico Hospital de los Inválidos. Con ese oficial de protocolo difícil estar a la altura, ¿no? El presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi fue recibido hoy con honores militares antes de una reunión con el presidente François Hollande. Asistió a la ceremonia militar con el ministro de Finanzas de Francia, Michel Sapin, en el Monumento a los Inválidos, donde está enterrado Napoleón Bonaparte. Se espera que Libia y la crisis regional encabezada por la agenda esté en la reunión entre Hollande y Sisi. Gran ceremonia, ¿eh? Quieren quedar bien con él. El llamado Hotel Nacional des Invalides es un complejo arquitectónico francés de 1671 al 76, situado en el 7º distrito de París, casi 400 metros de la escuela militar, creado originalmente como residencia real para soldados y militares franceses, luego para soldados
retirados, lisiados y ancianos, y hoy alberga instalaciones museísticas y religiosas, así como diferentes servicios y dependencias para antiguos combatientes. El complejo Les Invalides responde a la voluntad del rey Luis XIV de Francia, quien ordenó la construcción el 24 de febrero de 1670, con la intención de que las instalaciones ofrecieran cobijo para los veteranos inválidos de todas las guerras que se quedaban sin hogar. Los planos son del liberal Rouen y la construcción fue llevada a cabo por Jules Arduin Marsant. Estos edificios se desarrollaron en marzo de 1671 a febrero del 74. En 1840 los restos de Napoleón Bonaparte fueron trasladados de la isla de Santa Elena a París. Y por iniciativa del rey Luis Felipe de Francia depositados en Les Invalides. Desde 1940 el mausoleo imperial contiene también los restos de su hijo Napoleón II, en lo que fue una cesión de Adolf Hitler al gobierno colaboracionista de Vichy. También se conservan allí los restos del hermano de Napoleón, José I de España, así como varios mariscales de Francia, entre ellos Lyautey, Foch y Leclerc. Se firmaron acuerdos bilaterales de gran importancia y luego hubo declaraciones. Toda la plana mayor estaba allí, ¿no? Después del intercambio discreto, algunas declaraciones para la prensa. Ponerse de acuerdo de última hora en ciertos temas, en ciertas referencias al protocolo, y luego viene la rueda de prensa, y tú ya sabes, ¿no? Nous voulons donc dire que nous sommes pour l'Égypte. Presidente de Francia, François Hollande. Por eso queremos decir que somos un socio de Egipto, un socio que tiene que ser fuerte porque Egipto necesita a Francia, y una pareja tiene que ser clara acerca de su relación con Egipto. Queremos que el proceso continúe, el proceso de la transición democrática, que se respete el plan de trabajo y que permita que Egipto siga teniendo éxito. De transition démocratique qui respecte la feuille de route et permettant pleinement la réussite de l'Égypte. Abdel Fattah al-Sisi dijo: en cuanto a la situación de Libia, hemos compartido los temores sobre la evolución negativa y la violencia en Libia, que ha hecho que sea terreno fértil para los grupos terroristas que han aprovechado la debilidad de Libia y sus instituciones para imponer su opinión y su programa sobre el pueblo libio. Se salió hacia otro tema y dijo: sostuve una reunión con los agentes de viajes hoy. Me preguntaron si había alguna razón para los franceses de tener miedo a viajar a Egipto. Pero no entiendo que los egipcios, como todos, no entendemos esto. Y todos de Francia o de cualquier país es bienvenido, como siempre que tenga una visa y que están a salvo en nuestro país. Y tenemos la responsabilidad de protegerlos a todos. وأي مواطن كان من فرنسي من أي دولة أوروبية مرحب به ومدام عطيناه تأشيرة هو آمن في بلادنا نحن مسؤولين على أن احنا نحميه. شكرا جزيلا. En París hay una vieja cuenta pendiente 3 años después del arrollamiento de Ley Zeitouni, 22 años, físico-terapeuta. Aquí sus padres hablan de los parientes de Ley Zeitouni, ¿no? Isaac Zeitouni y Kate Zeitouni. Creo que estas personas tienen que ser aisladas, en serio, y espero que la Corte mañana pueda ver eso y ver los malos que son. No solo en lo que respecta a nuestro accidente, y creo que la Corte es capaz de ver eso. Cuando se den cuenta de que actuarán, van a tomar las decisiones en consecuencia, y espero que se castigue tan severamente como sea posible. Esto es un caso típico de alguien que atropella a alguien y huye. Pero esto ocurrió vinculando a Israel en el tema y se está ventilando también en París. En este momento me siento totalmente diferente, pero no sé cómo me sentiré mañana. En general creo que me gustaría decirles
o para asegurarme que cuando miran a sus hijos que piensen en la mía, que la vida se llevó, tal vez sentirán algo parecido a lo que estamos sintiendo nosotros. Lisa Ituni, estudiante de fisioterapia de 29 años de edad, fue asesinada en septiembre de 2011 después de ser golpeada por un vehículo en que iban dos hombres en sus 30 años que de inmediato salieron corriendo, no prestaron ayuda y se tomaron el primer vuelo a París. Y este es un tema que se vincula, porque el hecho ocurrió en Israel, entre Israel y Francia. Francia no extradita a sus propios ciudadanos y la disputa sobre qué hacer con los presuntos asesinos ha empeorado las relaciones hechas tensas ya por el apoyo de Francia al Estado palestino. Je crois qu'on aborde cette dernière ligne droite avec un esprit de confiance à l'égard de la justice française, du public français. El abogado de los padres de Lisa Ituni, Gilles William Goldnadel, dice: creo que empezamos en la última línea en un espíritu de confianza por parte de la opinión pública francesa y de la justicia francesa. La serenidad no es la palabra concreta en relación a esta tragedia, pero en cualquier caso tenemos la sensación de que el archivo legal habla por sí mismo y también es abrumador. ¿Van o no van a actuar en esto? Pero Francia no puede, por ley, extraditar a sus ciudadanos por delitos cometidos en otros países. Y esta gente arrolló a una joven en Israel, salieron corriendo y se tomaron el primer avión hacia París. Y ahora estamos viendo las consecuencias de lo que se barrió bajo la alfombra, ¿no? Veamos cómo está la situación en los mercados. El precio del crudo venezolano estable a $68.97. El precio de la cesta OPEP baja a $74.28. En igual tendencia el West Texas, $74.45. El Brent del Mar del Norte, $78.53, todo a la baja. El precio del oro también baja, 1.198 redondos la onza Troy. El precio del café, 194,08 a la baja. El precio del cobre, 6.696 la tonelada a la baja. El precio del níquel sube, bien por nuestros productores, 16.455 la tonelada. Y la soja baja, 384,98 la tonelada. El euro sigue impávido a 1,24 frente a la divisa estadounidense. Bueno, lo que veo en los satélites no es diferente a lo que les hemos mostrado ni lo que les vamos a mostrar en el segundo bloque, de manera que las cosas siguen sin necesidad de modificar nuestra pauta. Breve corte y volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo. Ya volvemos. En este nuevo recorrido de MP3 Gira Latina, Bayano nos lleva a Cuba para presentarnos la trobuntivitis. Una lágrima de amor, espina, enredadera y semilla. Un fenómeno musical que ha formado nuevas generaciones de trovadores y ha trascendido fronteras. Pegadito así, o de lejos como quieras. MP3 Gira Latina. Este sábado, solo por Telesur. Volvemos con más acontecimientos en pleno desarrollo y imposible no referirnos a lo que está ocurriendo de costa a costa prácticamente en los Estados Unidos de Norteamérica. A partir de los acontecimientos de Ohio, ¿no? Esos disparos que en mala hora le dio un policía blanco a un joven negro están haciendo que las reverberancias vayan de costa a costa en un país donde en el siglo XXI aún no tiene resuelto la convivencia de la gente de raza blanca privilegiada con la gente de raza negra que no siempre está en los mismos niveles. Y por más que se diga que se ha progresado, ¿por qué se está incendiando socialmente de un extremo al otro, del Atlántico al Pacífico? Esos son problemas latentes que no han sido solucionados. Préstenle atención a esto, ¿no? Van a ver acá un niño de 12 años jugando con una pistola de plástico que le apunta a la gente. Aquí está. Viene la gente, aquí está borrada la imagen, saca la pistola de plástico y les apunta. Saca la pistola, 12 años, saca la pistola de plástico y les apunta.
Claro, hay algunas pistolas de plástico que se parecen demasiado a las de verdad, hay que decirlo, ¿no? Pero es un niño de 12 años que tiene un problema. Está jugando con una pistola que se parece a una de verdad, pero además tiene otro problema grave, es negro. Avisan a la policía, viene la policía y sin siquiera hablarle, antes de bajarse del carro, le dispara y lo mata. Y sale inmediatamente ese a refugiarse atrás en la capota, en el baúl, y el otro armado también va. Ahora, ¿qué es lo que se puede inferir de esto? Escuchemos. El niño tiene una pistola de plástico. Baja el policía y ni siquiera le dice alto, nada, bajándose y disparándole. ¿Hubiera hecho lo mismo si fuera un joven blanco? No lo sabemos, pero es interesante la grabación de la llamada que hicieron a la policía para este operativo. Y aquí todavía está el niño con su pistolita de plástico. 12 años, véanlo de nuevo. Se bajan y ni siquiera hay un diálogo. Ping, pong, listo. Interesante, ¿no? Siempre hay una cámara en cualquier lugar y esa cámara siempre puede encontrar una conexión. El niño tenía una pistolita y la tenía aquí, ni siquiera la había sacado. Amaga a sacarla, tal vez iba a decir, miren, esto es de juguete, ¿qué pasa? Pum, pam, lo dejan seco. Ahí empieza todo el dramón que se está realizando ahora y que está en pleno desarrollo. Y las explicaciones que vinieron después no convencen a nadie. Al menos no convence a nadie de la comunidad negra, ¿no? Vean que quien le disparó todavía se protege detrás de la maleta del carro. Calvin Williams, jefe de policía de Cleveland. Teniendo en cuenta que este incidente involucró a un niño de 12 años y hemos hecho algunas cosas durante este tiempo y estas investigaciones, cosas que normalmente no hemos hecho en el pasado. Hemos cuidado, hemos hablado con la familia, nos hemos puesto de acuerdo y su representante en varias ocasiones, hemos considerado sus deseos en cuanto al camino que hemos tomado, en cuanto a la liberación de pruebas de video y de audio. Video and audio evidence. Otro jefe policial dice, este no es un esfuerzo para exonerar a nadie, no es un esfuerzo para mostrar al público que nadie haya hecho nada malo. Se trata de un trágico suceso obvio. No estamos tratando de exonerar ni exculpar a nadie. Un joven miembro de nuestra comunidad perdió la vida y tenemos 2 agentes en la sociedad protegiendo al público y haciendo algo que nadie quiere hacer. Out there protecting the public that just had to, do something that nobody wants to do. Escuchen la llamada. Estoy sentada en la calle en el parque y el número de emergencia. ¿Cuál es el nombre del parque? Cudell. Sí, el chico sigue sacando una pistola de su pantalón. Probablemente es falsa, pero usted sabe, está asustando. ¿Qué era, jovencita? Tiene un sombrero de camuflaje. ¿Es blanco o es negro? Tiene un sombrero gris con mangas negras y pantalones grises. ¿Pero es blanco o es negro? Disculpa, ¿es blanco o es negro? Negro, dice la jovencita. Era más importante saber de qué raza era, si la pistolita era de plástico, como dijo quien hizo la llamada, ¿no? Luego aparece un policía no identificado, despachador, que dice... 1900 West Boulevard, en el parque por el centro de la juventud, hay un hombre negro detrás de los columpios, es un niño de 12 años. Está llevando un sombrero de camuflaje, una chaqueta gris con mangas negras, así que sigue sacando un arma de su pantalón y le apunta a la gente. Radio, disparos, hombre caído, negro, masculino, tal vez 20 años. Revólver negro, arma en mano, estoy enviando y ahí se vuelve inaudible. Vean, otra vez. Se baja. Pum, pam. Niño de 12 años, no un joven de 20. Se baja el otro armado y este se refugia detrás de protocolo de seguridad, ¿no? Detrás de la patrulla. Así empezó todo. Muy bien. Las imágenes no mienten. Un niño de... Hubo una serie de incidentes hoy realmente dramáticos, ¿no? Por ejemplo, un niño de 3 años mató a su propia madre de un disparo en la cabeza en Oklahoma. 3 años. Hasta los niños de 3 años pueden tener acceso a un arma, de verdad, porque este que fue masacrado aquí tenía una pistolita de plástico, ¿no? Claro que hay pistolas de plástico que se parecen muchísimo, parecen facsímiles, ¿no?
Pero vean esto, ese niño que va allí, 3 años, acaba de matar a su madre con una pistola. La pistola seguramente de la madre, que era una oficial de la reserva de la Armada. Christina Ingalls, de 26 años, podría haberse dejado su arma semiautomática al alcance del menor, el cual había tomado ella y la había disparado por accidente. La mujer estaba planchando ropa, pertenecía a la reserva de la Marina de Estados Unidos y en el momento del fatal accidente nadie más estaba en casa. El cuerpo de Ingalls fue llegado por la abuela de los niños cuando volvió a la casa en Tulsa, Oklahoma. Ingalls fue trasladado al hospital en condiciones críticas, pero acabó falleciendo poco después. Ese era el nombre de la madre. El marido de Brian Ingalls, un camionero que estaba trabajando en el momento del accidente, volvió nada más enterarse de los hechos y solo pudo confirmar la muerte de su mujer. Ahí llevan ese niño de 3 añitos que mató a su mamá mientras ésta planchaba. En todos lados hay un arma en Estados Unidos, ¿no? El sargento de la policía, Dave Walker, confirmó que la madre fue disparada mientras cambiaba el pañal a su hija después de plancharlo. Mientras que el pequeño se lo llevaban para ser, de alguna manera, investigado por lo sucedido por los especialistas. No sé cómo se investiga a un niño de esa edad, ¿no? El sargento de la policía, Dave Walker, confirmó que la madre fue objeto del disparo mientras cambiaba los pañales a su hija. Vean esto. Condado de San Luis, Missouri. Agentes de FBI heridos. Portavoz dijo que 2 agentes especiales recibieron disparos en el condado de San Luis en el incidente que no está relacionado directamente con las protestas de Ferguson. Rebecca Wu, portavoz de la división del FBI en San Luis, dijo que los agentes actuaban como refuerzo de la policía en la universidad en la ejecución de una orden de arresto a las 2:53 de la madrugada del miércoles, hora local. Un agente recibió un disparo en un hombro y el otro en una pierna. Wu dijo que la vida de ninguno de los dos corría peligro. Las luces intermitentes de la policía, camiones de bomberos y ambulancia podían verse cerca del escenario del tiroteo, a unos 8 kilómetros al sur de Ferguson. ¿Qué pasa en ese país? Bueno, les diré algo. Uno de los más poderosos, lo hemos dicho tantas veces aquí, uno de los más poderosos lobbies, grupos de presión de Estados Unidos, es el de los fabricantes de armamento. Y no hay un representante ni un senador que se vaya a dar un tiro en un pie yendo contra ellos. ¿Por qué? Porque está en la Constitución el derecho a portar armas, pero además dan mucho dinero para las campañas electorales. Hay mucho que puede hacer en favor de las relaciones un lobby. Y los lobbies son legales, están autorizados, hay que registrarse. Y los lobbies sirven para todo. Bueno, mujer arrollada por protestas también. Es decir, carro atropelló a varios que protestaban aquí en Minneapolis. Salieron a la calle luego de que el policía Darren Wilson, responsable de la muerte del joven Michael Brown, quedara absuelto de la responsabilidad de homicidio. Durante las protestas, 2 vehículos quedaron bloqueados, como vimos, por los manifestantes en la intersección de la avenida Lake Street con Minnehaha en Avenue. Y el vehículo particular que se veía en el video, molesto por la demora, arremetió arrastrando a varias personas, algunas de las cuales terminaron colgadas del capó e inclusive debajo del coche, como es el caso de esta mujer que tuvo que ser trasladada al hospital con varias lesiones. Todo un efecto en cadena, todo la violencia permanente que flota en el ambiente de ese país. El gobernador de Missouri pide más tropas tras los disturbios en Ferguson. Y Rusia y China critican la situación de derechos humanos en Estados Unidos. Las violentas protestas en Ferguson en contra del fallo emitido por el gran jurado de Missouri a favor del agente blanco Darrell Wilson provocaron los hechos que vemos y es una violación de los derechos humanos en el país norteamericano, dicen Rusia y China. Los hechos en Ferguson y otras ciudades ponen de manifiesto los grandes desafíos que encara la sociedad estadounidense y su estabilidad. Así opinó Konstantin Dolgov, enviado para los derechos humanos de la Cancillería rusa, en declaraciones transmitidas por la televisión estatal de ese país. Por otra parte, China, que es uno de los países criticados con frecuencia por Washington en alusión al caso de Michael Brown, remarcó que ningún país es perfecto en materia de derechos humanos. Así dijo la portavoz de la Cancillería china, Hua Chunying, en rueda de prensa de hoy. Y la ministra de Justicia de Francia, Christiane Taubira, criticó también en la misma jornada del martes la decisión del gran jurado del estado de Missouri al denunciar que tales fenómenos siempre ocurren con jóvenes afroamericanos y no con los blancos.
Duglov, el vocero de la Cancillería rusa, dijo: esperamos que las autoridades estadounidenses aborden con seriedad estos asuntos y otros muy serios en el campo de los derechos humanos en su propio territorio. Y además les pidió a los Estados Unidos dejar de hacer el papel de mentor agresivo en cuanto al cumplimiento de derechos humanos en otros países y que vean lo que tienen en casa. Bueno, el gobernador de Missouri pide más tropas tras los disturbios en Ferguson. Los abogados de la familia de Michael Brown, el joven de 18 años que fue abatido a tiros por el oficial Darren Wilson, 18 no, 12, ahí se llevan a otro. Condenaron el proceso del gran jurado que condujo a la decisión del lunes de no presentar cargos criminales contra el funcionario, informó Reuters. Cerca de una decena de edificios Ferguson ardieron durante la noche. 61 personas, en su mayoría del área de San Luis, fueron arrestadas, como estamos viendo. Y vean este. Jovencito, se lo llevan entre dos, viene otro apuntándole ya con lo que parece ser un fusil y otro más, y luego le caen como si fuera un partido de rugby. No alcanzo a contar si 8, 10, 11, 12, contra un jovencito desarmado, muy al estilo de la policía estadounidense, cuando hay tensión. Se ponen histéricos. El caso puso de manifiesto la tensa naturaleza que tiene a veces las relaciones raciales en Estados Unidos, y la decisión del gran jurado del condado de San Luis también provocó protestas en otras grandes ciudades del país. Ahí se lo llevan, lo que queda de él. La gente que salió de las calles de Ferguson pareció hacer oídos sordos a las peticiones de contención, de tranquilidad, hechas por el presidente Barack Obama y otras autoridades. La policía tuvo que lanzar gases lacrimógenos y granadas aturdidoras contra los manifestantes en la noche subsiguiente. La policía aseguró que los manifestantes les dispararon, incendiaron sus vehículos y les lanzaron ladrillos. Los abogados de la familia Brown, Benjamin Crump y Anthony Gray, dijeron en una rueda de prensa que el proceso no fue justo porque el fiscal del caso tenía un conflicto de interés y Wilson no fue examinado de forma apropiada. Y afirmaron que debió nombrarse un fiscal especial para un caso como este. El proceso está roto, debería haber sido impugnado, comentó el abogado defensor Crump. El gobernador de Missouri, Jay Nixon, anunció en una reunión con las fuerzas de seguridad y la ampliación del despliegue de la fuerza de la Guardia Nacional para asegurar la protección de las personas y las propiedades en los próximos días. Violencia como la que vimos en la pasada noche no puede repetirse, dijo Nixon en su cuenta Twitter. Su oficina afirmó que la Guardia está aportando seguridad en el Departamento de Policía de Ferguson, lo que permitirá que haya un número adicional de oficiales para proteger a la gente. También esto ocurrió en Nueva York, pero aquí arrestan también en los sucesos de Missouri a un colaborador de Telesur en las protestas de Ferguson. El activista y productor del programa Don't Stop de Telesur, en inglés, fue detenido mientras reportaba durante las protestas. Y aquí, Minneapolis, Minnesota, New York, Atlanta, Georgia, Houston, Texas, donde quieran. Todo parece ser indignación, protestas, parando el tránsito en Nueva York, lo que es mucho decir, más es ahora. 170 ciudades, incluyendo Washington, New York, Los Ángeles, Houston y Minneapolis, han sido escenario de manifestaciones contra la decisión de un gran jurado de no imputar al policía blanco que acabó con la vida del joven afroamericano Michael Brown en Missouri. Por segunda noche consecutiva, Ferguson ha sido el epicentro de la indignación. La ciudad se ha blindado con más de 2.000 soldados de la Guardia Nacional, con cuerpos de seguridad para evitar que se repita lo ocurrido en la madrugada anterior. Nueva York, como estamos viendo, según medios locales, la manifestación transcurrió tranquila entre Union Square y Times Square, aunque hubo al menos 3 arrestados por intentar cortar la calle. En Atlanta, según la policía local, fueron 21. Por lo general, las diferentes protestas en todo el país han sido predominantemente pacíficas, salvo algunos incidentes. En Ferguson sí hubo actos de mayor gravedad. Y este es el oficial que asesinó al jovencito. Yo había ido a abrir la puerta y al salir del coche, cuando lo hice, cuando abrí la puerta, me dijo: ven aquí, un momento. Y fue entonces cuando se dio la vuelta y dijo: ¿qué vas a hacer al respecto? Golpeó mi puerta y me golpeó a mí. Bueno, sí, utilicé mi puerta para tratar de empujarlo hacia atrás y gritarle al volver, y de nuevo él solo empujó la puerta cerrada y solo me quedó mirando. Y cuando miró hacia atrás, de repente
Empiezan a volar los golpes por todos lados. ¿Quién lanzó el primer golpe? Bueno, sí, lo lanzó la primera y me golpeó al lado izquierdo de la cara. El interrogador dice, porque usted sabe, algunos de los testigos han dicho que lo vieron a usted tratando de tirar a él en el coche. Eso sería en contra de cada entrenamiento jamás enseñado a cualquier agente de la autoridad. Yo solo sé que había un aluvión de movimientos, de balanceo y agarrando y tirando durante unos 10 segundos. ¿Y entonces qué? Bueno, entonces lo que pasó. Corte Suprema. Tantos eventos hoy parece han sido suficientes para una de las integrantes de la Corte Suprema. Ustedes saben que los jueces de la Corte Suprema son vitalicios. La jueza Ruth Bader Ginsburg se recupera de una operación de corazón, sufrió un infarto. La magistrada fue hospitalizada el martes por la noche tras experimentar incomodidades durante su rutina. Estaba haciendo ejercicio, informó una portavoz durante la cirugía realizada del MedStar Heart y en el Instituto Vascular de Washington. Matt Ginsburg le colocaron un dispositivo en su arteria coronaria derecha. Y esto es México. El rostro indignado de México a 2 meses de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Las explicaciones dan vergüenza. Y las que da el gobierno no son mejores. A perjudicar o a desviar el sentido de esta movilización. Ha quedado atrás el país del Pacto por México, firmado por todas las fuerzas políticas del Congreso el primer día del gobierno de Peña en diciembre de 2012. Esa imagen no existe más. Lo que existe ahora es protesta y represión, como estamos viendo. Y los que protestan no se cansan y no paran. El viajero presidente, que cuando el caso de los 43 desaparecidos se fue a China, con cara de yo no fui, tiene que hacer frente ahora a una situación nada envidiable. Si lo que demandamos es justicia y que los responsables de estos hechos paguen por los mismos, les sea aplicada la ley en todos sus términos. Esto no puede ser a través de actos de violencia o de vandalismo, y más cuando afectan derechos de terceros. No hay nadie que tenga una respuesta optimista. Nos quieren aumentar 2, 3 pesos el sueldo mínimo y ellos compraron una casa de $7 millones. Ahora que salga la señora y diga después es una burla para nosotros los mexicanos y nosotros los empleados que ganamos un poquito más del sueldo mínimo. Hace 2 meses, cuando fueron asesinados 6 estudiantes de la Escuela Rural de Ayotzinapa, ya era un escándalo. Y ahora 43 más siguen desaparecidos. Es el rostro sombrío de México, indignado ante la corrupción, el crimen, la indiferencia oficial. Esto es una vergüenza a escala planetaria. La juventud reacciona ante tanta... Mejor no calificamos. Y la represión es la respuesta del gobierno. Perú, el tema de la droga, Valle del Río Apurímac, comandante general César Astudillo. Una avioneta con matrícula boliviana se estrella en Perú. ¿Con cuánto? 356 kilos de cocaína. Con la prueba de campo expuesta. Arriba. No menos de $400.000 en estas panelas. No se conoce la identidad ni nacionalidad del piloto, aunque se presume se trataba de un ciudadano boliviano, según se informó. En estos momentos está en pleno proceso de investigación y en la nave se han encontrado celulares, equipos satelitales, localizadores por satélite, GPS, entre otros equipos. Toda esta información, dijeron las autoridades, para nosotros es valiosa a fin de poder hacer una buena indagación. Así lo dijo el jefe de la Dirección de Antidrogas, Vicente Romero. Mi-25 se encontró en el aire con una avioneta que transportaba droga.
esta avioneta, al hacer maniobras evasivas para evadir la custodia o la persecución del helicóptero, realizó unas maniobras evasivas temerarias, terminando impactado en una elevación de la frondosa selva. Así lo explica el general César Astudillo, refiriéndose al MiG-25 que hizo la intercepción al avión que transportaba drogas. Que podría haber quedado en la avioneta, encontrándose el cadáver del piloto, ¿no? Y asimismo toda el alcaloide de cocaína que ustedes pueden ver en esta presentación. Aproximadamente ustedes están apreciando 356 kilos de alcaloide de cocaína. Bueno, hoy la noticia que hizo generar tortícolis a mucha gente fue esta. En Santiago de Chile, limpiadores de vidrios en un conocido hotel entre los pisos 16 y 17 quedaron atrapados en el andamio requerido para su trabajo. Minutos después, integrantes del cuerpo de bomberos subieron a lo alto del edificio para asegurar a los trabajadores y retirarlos del andamio. A las 10, ambos se encontraban fuera de la plataforma, tras lo cual fueron evaluados en el Servicio de Atención Médica de Emergencia, el SAMU. Los héroes de la jornada, como de costumbre, los bomberos. Este hecho trae a la mente lo acontecido apenas semanas atrás en Nueva York, como los mostramos en Estados Unidos, cuando 2 limpiadores quedaron atrapados en uno de los edificios más grandes del mundo, el One World Trade Center. Se tomaron su tiempo, pero funcionó y el rappel fue la solución. Las miradas ante lo que pudo haber sido una tragedia en ciernes. La gente tuvo un buen rato de tortícolis, pero la cosa funcionó. Vean el tremendo rappel, ¿no? ¿No estaba más cerca subirlo que bajarlo? Bueno, no nos metemos con la técnica de los bomberos. Madrid, España. Renuncia la ministra de Sanidad de España por caso de corrupción. Ana Mató dimitió hoy después que el juez que ha investigado el caso Gürtel, una de las mayores redes de corrupción en la historia de España, la acusara de haberse lucrado con los negocios ilícitos de su ex marido, uno de los presuntos implicados en la trama. No quiero bajo ningún concepto que mi permanencia en esta responsabilidad pueda ser utilizada para perjudicar al gobierno, a su presidente, ni tampoco al Partido Popular, dijo Mató, de 55 años, a través de un comunicado. La dimisión llegó una hora después de que el juez de la Audiencia Nacional, Pablo Ruz, la acusara de haberse lucrado con los delitos cometidos presuntamente por su entonces marido, Jesús Sepúlveda, cuando era alcalde de la acaudalada localidad madrileña de Pozuelo. Sepúlveda era un hombre de confianza de Francisco Correa, el empresario en torno al cual gira el caso Gürtel. Bueno, ¿cómo están las cosas en la madre patria? Cualquiera sea el caso, hoy no había mucho de análisis en esto, pero nos muestra cómo están los diferentes estratos de las sociedades. Y hasta aquí nuestro dossier de hoy. Volveremos mañana, Dios mediante, cuando nuestra querida, contaminada y única nave espacial haya dado otra vuelta sobre su eje imaginario y estemos aquí para contarles la pequeña gran historia de las próximas 24 horas. Donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, muchas gracias por permitirnos estar allí con ustedes. Desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión, les habló Walter Martínez, productor y conductor de Dossier. Disponga usted de las cámaras, señor director.
need to understand the world we live in. We require news with critical points of view, thorough analysis and social commitment. This information is vital to think, to understand and to change. The world demands a new perspective. telesurtv.net/English. Wherever the news, you'll be there. Hay 1000 maneras de contar nuestra historia y 1000 maneras de verla. Nuestra historia contada por nuestros billetes, nuestras monedas y por las joyas del Libertador. Exhibición permanente de las joyas del Libertador y la numismática venezolana en el BCB. Tu espacio. La cultura es factor clave en la construcción de sociedades sostenibles y equitativas. Vidas es la puerta abierta para descubrir las voces que reafirman la diversidad y riqueza de nuestra América. La resaca muere.